Hola, muy buenas tardes a todas, a todos, a todas las familias de la región de Valparaíso, a todos quienes nos siguen. Este es nuestro segundo capítulo de nuestra radio Región de Derechos. Soy Rodrigo Mundaca y en esta ocasión tengo de invitado a Luis Ignacio de la Torre, presidente regional del Colegio Médico de Valparaíso. Es un médico de profesión, especialista en ginecología, presidente del Colegio Médico de Chile Regional Valparaíso. En su rol gremial ha estado vinculado al cuerpo colegiado desde el año 2014, en su primer periodo como consejero, y desde el año 2021 como presidente. Su periodo actual es hasta el año 2024, y por estos días también es parte de la Fundación de Asistencia Legal dependiente del mismo colegio. Ya ha desarrollado su actuar gremial en defensa de la salud pública de calidad y mejoras para las y los usuarios de la región de Valparaíso. Muy bienvenido, Luis Ignacio, a nuestro segundo programa. Muchas gracias. Es un gusto estar acá. Me parece que crear contenido y difundirlo en la comunidad, y sobre todo utilizando la radio como base y especialmente también comunicar a través de otros medios, es fundamental. Una de las cosas que hemos aprendido y que de alguna manera en mi caso he tratado de traspasar desde la teoría que aprendí en la universidad, en las aulas de la Universidad del Paraíso, en la Escuela de Medicina ahí en Ontanea, la antigua escuela, y traspasarla a la vida real, es que la educación es por lejos el principal motor que es capaz de cambiar la realidad de una comunidad. Y en el tema sanitario eso no es un axioma, sino que yo diría que incluso se vuelve un dogma. Con educación nosotros podemos cambiar las conductas de la comunidad, y los cambios de conducta que surgen desde el propio individuo tienen una potencia que superan por mucho las medidas coercitivas o las medidas que tienen que ver con un impacto inmediato como una especie de premio, el garrote, la zanahoria. La educación y el cambio de conducta es fundamental, y este tipo de espacios creo que sirven mucho para eso. Muchas gracias. Entremos en materia. ¿Cuál es la actualidad en este minuto cuál es la actualidad del Colegio Médico? ¿Cuál es a tu juicio en este contexto su principal rol y la visión sobre cómo abordar el problema de la salud? El colegio. Sí, mira, yo creo que el colegio está enfrentado a una dicotomía que el país no ha podido resolver aún y que tiene que ver con algo que perdió el año 80. El Colegio Médico es un colegio profesional, pero nosotros desde el año 80 tenemos la característica legal de ser una asociación gremial. ¿Cuál es la diferencia de estas dos instituciones? Un colegio profesional es una institución donde un código deontológico, o sea, un código de comportamiento de los profesionales, establece ciertas conductas que los pares aprueban y algunas que se rechazan. Y existe un control de pares como grupo de personas que de alguna manera advierten y señalan cuáles son los caminos de lo permitido y lo equivocado. Esas normas morales, esas normas éticas establecidas por los propios profesionales generan y contribuyen mucho a la regulación del ejercicio de una profesión, en este caso de la medicina. El año 80, durante la dictadura cívico-militar, se quita el carácter de colegio médico, se elimina la condición de filiación al colegio médico para el ejercicio de la medicina en Chile, y eso establece por primera vez que tú puedes ejercer la medicina al margen de los estándares éticos que tus pares y que tú mismo cuando ingresas al colegio juras y prometes defender. ¿Qué significa eso en el caso de un paciente? Que cuando un paciente, por ejemplo, hoy día nos escribe porque una atención de salud es inadecuada, porque siente que el trato que ha recibido, el manejo de su condición no es óptima, si el médico no está afiliado al colegio, nosotros no tenemos ninguna injerencia sobre ese colega. Más allá de tratar de guiarlo, hacer recomendaciones, utilizar los medios para difundir cómo debiese ser una medicina de excelencia, no tenemos atribuciones sobre ese colega. Y todo pareciera quedar judicializado. Pero está demostrado, y esto ocurre en otros países del mundo, que el control de las profesiones por los propios pares tiene una ventaja de ser mucho más adaptativo y estar mucho más acorde con los cambios que las profesiones van teniendo, que dejarlo todo en manos del Poder Judicial. Por supuesto que el Poder Judicial y las leyes que nos regulan van a ser siempre muy importantes, pero el control ético muchas veces se adelanta a los cambios legales. Hay ciertas acciones que hoy día no son éticas, pero no constituyen una falta legal porque el ordenamiento jurídico no las sanciona. Pues bien, nosotros sí lo consideramos. Y eso
Hoy día no tenemos injerencia y el colegio ha estado, por lo menos en los últimos 15 años, tratando de recuperar la tuición ética, no para tener más poder, sino que es para poder garantizar y velar de mejor manera que el ejercicio de la profesión en Chile cumpla con los estándares éticos. Esa es una de las áreas en las que el colegio está. Super. Oye, Luis Ignacio, te he escuchado varias veces en distintos medios hablando sobre la necesidad de continuar cuidándonos a propósito de la situación post-pandémica. ¿Estamos viviendo una situación post-pandémica? ¿Cuál es la situación a propósito del COVID-19? Y efectivamente la población podría dar por superada la situación pandémica que vivimos desde el año 2020 en adelante. Yo creo que podemos dar por superado lo que vimos, que fue una etapa donde nos enfrentábamos a una enfermedad desconocida, con un comportamiento incierto, con personas que enfermaban gravemente y pasaban largas estadías en una UCI. Y se morían. Y muchos morían. Y lamentablemente hay que recordar, y creo que ahí, y lo vamos a dejar el desafío planteado, creo que como región debiéramos avanzar, por ejemplo, en la creación de un memorial en alguno de nuestros espacios públicos por todas las personas de nuestra región que fallecieron por esta enfermedad. Y de alguna manera, esa parte, ese lado de la enfermedad, lo superamos. Existe hoy día una vacuna que hace que la forma grave de la enfermedad sea mucho menos probable, que reduce también los contagios, pero lamentablemente una de las cosas que aprendimos y tenemos que estar sumamente atentos es que una pandemia que se inicia cerca de Navidad y Año Nuevo en China empieza a dar sus primeras manifestaciones en Chile, o sea, el otro extremo del mundo, sí. 3 meses después. Y lo que pasó en Europa y lo que pasó en Estados Unidos llegaba más o menos desfasado entre 1 mes y medio, 2 meses. Esto rompe totalmente algo que a mí me enseñaban de chico, y era que muchas enfermedades no llegaron a Chile porque Chile tenía esta tremenda frontera, sí. Murallas geográficas que eran el Océano Pacífico por un lado, la cordillera de los Andes por el otro, el desierto por el norte, los territorios glaciares tan fríos por el sur. Bueno, hoy día sabemos que el mundo globalizado rompió eso y nosotros tuvimos la pandemia y no la tuvimos más tarde que otras latitudes, nos llegó y nos llegó con fuerza. Entonces, ese ámbito de la pandemia está superado. Lamentablemente, creo yo, se escogió un camino para enfrentar la pandemia desde la autoridad que iba mucho en la coerción, que iba mucho en la sanción. Sí. Me acuerdo a las Ceremis transformadas en policías sanitarias como a comienzos de siglo, como dice el Código Sanitario, y no transformadas en un instrumento educativo. Y creo que nos farreamos una oportunidad como sociedad de trabajar en lo más chiquitito en educar hacia conductas que evitan enfermedad. ¿Y por qué te digo esto? Porque ¿cuál es la pandemia hoy día? Lo hemos conversado otras veces, las listas de espera. ¿Cuál es la otra pandemia? El cáncer en nuestra región y en el país. ¿Cuál es la otra pandemia? El sobrepeso y obesidad que afecta a más del 80% de los niños, niñas y adolescentes de nuestra región y que van a determinar que tengamos una avalancha de diabetes, hipertensión, enfermedades metabólicas, infartos cardiovasculares hacia el futuro. O sea, una cosa fue la pandemia como enfermedad infecto-contagiosa que nos sorprendió, nos golpeó y cambió todo lo que estaba pasando. Pero otras son cuáles son los elementos que hoy día nos están generando enfermedad y para los cuales pareciera ser que nos movemos como un transatlántico muy lento y donde no estamos aprovechando la instancia educativa. Yo te estaba escuchando y te escuchaba y pensaba y reflexionaba. La condición pandémica fue brutal. Y fue brutal a propósito de lo punitivo que fue la forma de enfrentar la pandemia. Un compañero me decía ayer, antes de ayer, me decía, ¿te acuerdas? Me decía que teníamos que pedir permiso para salir a pasear el perro. Y teníamos que pedir permiso para ir al supermercado, permiso para salir a la calle. Y vivimos ¿cuánto tiempo? Así más de 1 año y medio vivimos en esa condición. Y curiosamente, cuando tú empiezas a ver el avance científico, sí. Y esto es importante, es difícil juzgar el pasado con los ojos del presente, sí. Porque el entorno de ciertas informaciones y conocimientos que tenemos hoy día permite hacer cosas distintas, pero recuerda la aplicación de productos, sí. Como el Lisoform y otras marcas, en todas las casas, en todos los zapatos, en el cuerpo, sí. Y una serie de medidas. ¿Y qué sabemos hoy día? Para este virus en particular, que su principal transmisión es aérea. Por lo tanto, todo ese lavado de manos era útil probablemente para otros virus que se transmiten por gotitas. Pero no para el COVID. Pero no tanto para el COVID, sí. O al menos no era el fundamental. Y dicho eso,
hoy día en un medio de prensa regional levantaron una nota en la cual hablábamos, porque el Ministerio de Salud está hablando de adelantar las vacaciones para el próximo invierno. Y es una medida que yo planteo que tenemos que analizarla, tal vez no a nivel nacional, sino que a nivel regional e incluso a nivel de ciertas comunas. Y sobre todo en relación al comportamiento que los virus tuvieron el invierno pasado y al que van a tener, porque el COVID, una de las cosas que generó fue un cambio en la epidemiología de los virus respiratorios en nuestra región y en el país. Entonces eso quiere decir que el influenza se adelantó, pero después apareció un segundo pico, el parainfluenza apareció en noviembre, el adenovirus, ¿para qué decir? Entonces, una de las cosas que yo dije, flexibilidad. Segundo, lo conversamos este año, cerquita del periodo de invierno, flexibilidad y un conocimiento territorial. Nosotros tendríamos que tener en cada escuela encargado epidemiológico, que los formamos ahora, durante las vacaciones, durante los recesos, y que les enseñamos, y con una buena base de datos que puede ser construida con los consorcios de universidades que tenemos acá, nos permitan levantar en tiempo real qué está pasando en cada escuela pública, privada, subvencionada, no subvencionada de nuestra región, y nos digan, por ejemplo, hoy día faltaron 3 alumnos el primero, 4 del segundo, 5 acá, y estas son las razones, estamos en contacto con ellos, porque nosotros necesitamos monitorizar lo que ocurre en las escuelas, pero también necesitamos mejorar las condiciones de aire dentro del aula. Absoluto. Porque ya Estados Unidos, Canadá, avanzó, por ejemplo, a sistemas de filtrado de aire que permiten recambiar el aire 8 a 10 veces por hora, lo que hace que incluso existiendo personas enfermas dentro de un aula que no la puedes ventilar porque hace mucho frío afuera, tú puedas tener menos riesgo de contagio. Y es lo que pasa en los pabellones, y es lo que pasa en las unidades de cuidado intensivo, donde tú tienes sistemas de ventilación de aire para que los trabajadores estén menos expuestos, e incluso teniendo a alguien con tuberculosis ahí, operando a alguien con tuberculosis, tú no te contagias. ¿Por qué? Porque estás recambiando el aire. O sea, es como si tuvieras las ventanas abiertas siempre, pero con un sistema que además filtra el aire y inyecta aire limpio. Ese tipo de evidencias, no digo que la impongamos de nuevo con un malletazo, un golpe, se hace en todo Chile y lo compro con este proveedor, capaz que financiemos a alguien. Lo que yo digo es que Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud se sienten y digan, no podemos tolerar ausentismo laboral, los niños no pueden faltar, lo necesitan y tenemos que mejorar las condiciones, busquemos un camino que sea eficiente, que sea costo efectivo y que nos ayude a mantener a los alumnos en un ambiente seguro. Mira, fíjate que el día de ayer, se constituyó oficialmente la Mesa Regional para combatir la inequidad con respecto al acceso a la salud. Y evidentemente cuando uno habla de salud, el ecosistema es súper amplio. No tiene que ver solamente con la atención a pacientes, sino que tiene que ver con acceso, tiene que ver con equidad, tiene que ver con un tema que se aborda poco o no se aborda con el músculo suficiente, que tiene que ver con las determinantes sociales. Y una de las cuestiones que acordamos ayer, tenemos una próxima reunión el 17 de enero, te vamos a invitar como presidente del Colegio Médico Regional, es, a pesar de que ya se ha estado haciendo, en el Valle de la Aconcagua se ha estado haciendo, es identificar las determinantes sociales que influyen en la condición sanitaria de nuestra población. Evidentemente el transporte y la movilidad en Aconcagua, evidentemente la condición ambiental en Quintero, en todo ese sector, evidentemente la condición de acceso al agua en la provincia de Petorca, porque el abordar las determinantes sociales en un espacio amplio donde están los distintos servicios con distintas miradas, creo que es fundamental para enfrentar esto. Sin lugar a dudas, no se puede entender la salud como el tratamiento de la enfermedad. La salud se construye desde la comunidad y muy relacionado con los determinantes sociales. A mí, en mi rol de cirujano de cáncer mamario en el Hospital Van Buren, me tocaba recibir pacientes, por ejemplo, de La Vinilla, ahí comunidad cerca de Casablanca. Lo que les costaba a ellas salir a tomar una movilización a la Ruta 68, donde no había transporte público, porque tenían que movilizarse con medios bastante alternativos, podríamos decirlo, les tomaba 2 horas y media, 3 horas a veces llegar a Valparaíso. No era lo mismo que vivir a 10 cuadras del plan. Un hospital Van Buren que está emplazado en el centro, en el plan de la ciudad, ofrece beneficios a ciertas áreas geográficas, pero también ofrece un desafío bastante complejo a quienes viven en los alrededores. Dicho eso, uno entiende que puedan existir desplazamientos para la atención de la enfermedad, pero lo que no podemos desplazar es a las comunidades cuando, por ejemplo, viven en una zona de sacrificio. Y ahí surge la duda, ¿qué estamos haciendo como región y como país en el Hospital de Quintero, por ejemplo, la Adriana Cousiño, que no tiene muchos especialistas, por ejemplo, no tiene especialistas en el área broncopulmonar, en una de las áreas que hemos castigado desde el punto de vista de la contaminación atmosférica?
en un lugar donde debiéramos ofrecerle alternativas válidas a la comunidad como una medida de mitigación mínima, sin embargo eso no ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Además le agregamos que aquellos que se enferman tengan que ir, por ejemplo, al Hospital Frique y trasladarse. Entonces, desde una mirada centralista, todo está en Viña, todo está en Valparaíso, pero de pronto esa persona que vive en Quintay, esa persona que vive en Puchuncaví, en Petorca, les resulta muy complejo llegar a la atención de salud. Muy interesante. Se nos fueron volando los primeros 15 minutos. Voy a tener que hacer una breve pausa para volver nuevamente con el doctor de la Torre. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. El acceso a la salud es un derecho esencial para todas las personas, por lo que continuar apoyando los esfuerzos que permitan mejorar la atención en los diversos servicios y llegar a las comunidades más lejanas es uno de los focos principales en la gestión del Gobierno Regional de Valparaíso. Así, desde el GORE se ha implementado la coordinación de una mesa intersectorial de salud que reúne a distintos actores, como servicios públicos, la comunidad, autoridades locales y el colegio médico, entre otros, para avanzar en soluciones que permitan mejorar la infraestructura de salud en la región y agilizar el tratamiento de quienes se encuentran en listas de espera. Junto a esto, el cáncer de mama ha sido una constante preocupación, ya que se posiciona como la primera causa de muerte de mujeres en la región. De esta forma, desde el gobierno regional se ha apoyado el tratamiento de esta enfermedad a través de la adquisición de 5 mamógrafos móviles para las comunas de Quilpué, Rapa Nui, Limache, el Servicio de Salud Valparaíso, San Antonio y próximamente el Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota. Bueno, volvemos. Luis Ignacio, a propósito de carencia y necesidades en el ámbito de la salud en nuestra región, hablemos de aquello y hablemos también de cómo, a partir de superar carencias y necesidades, cómo somos capaces de transformar la salud en un derecho, que probablemente es uno de los anhelos más acariciados por el conjunto de la sociedad regional, pero yo creo que es un anhelo societario de todo el país, de toda la sociedad en su conjunto. Mira, primero yo quisiera decir, y me hago responsable de esto, no quiero ponerte en un aprieto, pero el Estado de Chile, no el gobierno, el Estado abandonó a la quinta región y especialmente a la región, a la comuna de Valparaíso. Yo tengo una visión bien crítica, así que no me provoca ni me inflige ningún agravio, por el contrario. En torno a lo que es la infraestructura sanitaria. Pero no solo eso, mira, hay estudios que plantean, y lo conversábamos en el break, que de 60.000 casos de cáncer que hay al año en Chile, al 2040 probablemente vamos a tener una cifra cercana a 90.000 casos, o sea, un incremento del 50%. Y tenemos al día de hoy que la región de Valparaíso es la segunda con mayor mortalidad por cáncer en Chile, y es la segunda con una población más envejecida. Esas dos condiciones van bastante de la mano, porque el cáncer es una enfermedad que afecta con mayor posibilidad a las personas de mayor edad. Si nosotros no nos damos cuenta que los determinantes sociales, como lo dice su nombre, determinan la aparición de enfermedad, o por el contrario pueden determinar una vida más saludable, nosotros vamos a estar condenados a una acción sanitaria muy restringida a tratar de curar la enfermedad, tratar la enfermedad, pero nunca vamos a llegar oportunamente a la prevención de la enfermedad y a la promoción de la salud, que es lo fundamental. Del punto de vista de nuestra constitución actual y de nuestro funcionamiento actual, mucho se dice que tenemos libertad para elegir con quién queremos atendernos, en términos de salud. Pero esa libertad está más bien en el discurso, porque en la praxis, si tú no tienes los medios para pagar esa atención de salud, no puedes elegir con quién atenderte. Y el problema de la red pública es que cuesta mucho entrar, y es lo que llamamos la oportunidad. Y es que muchos pacientes hoy día, cerca de 2 millones de personas, esperan por una atención de salud, ya sea una atención de un especialista o una cirugía. Son 350.000 personas esperando una cirugía con tiempos de espera que superan 2 años. Yo sé que a ti te afectó bastante cuando contamos, por ejemplo, que habían personas en nuestra región que llevan más de 4 años esperando una cirugía, por ejemplo, de rodilla, y que viven con artrosis. Bueno, el sistema de salud hoy día no se hace cargo de ellos. El público no lo resuelve oportunamente y el privado le dice, si usted puede pagar, puede saltarse la fila.
Bajo ese prisma es un sistema muy individualista y que deja a mucha gente atrás. ¿Y qué aprendimos de la pandemia? Que no debiéramos dejar a nadie atrás, porque la persona que tal vez dirige la micro, la persona que tal vez conduce el bus en el que yo me desplazo a trabajar, la persona que me puede ayudar en el cuidado de mi hijo, o la persona que tal vez le enseña a mis hijos en el colegio, mi familiar, mi suegra, mi suegro, tal vez mi vecino, puede que tengan hoy día una situación de salud que amerite una atención, y no puede ser que la calidad y oportunidad de esa atención dependa de tu capacidad de pago. Eso creo que está en el centro de algo que la autoridad política no ha querido o entender o escuchar o hacerse cargo. Al margen de la discusión y de los procesos constituyentes, nosotros debiéramos lograr un acuerdo transversal para que la salud sea un derecho y que el Estado se haga cargo de ese derecho y que establezca límites de tiempo en el sistema público y condiciones en el privado que, si se sobrepasan, tal como ocurre para algunas garantías GES, la persona tenga a quién recurrir. Porque hoy día, en nuestra regulación sanitaria, el Ministerio de Salud es el ente rector de la salud pública, pero también es quien debiera velar para que estos plazos se cumplan, y al mismo tiempo es el que debiera destinar los recursos para que esas personas se atiendan. Entonces, como juez, parte, contrata a los trabajadores de salud, pero al mismo tiempo es el que debiera diseñar las estrategias para que no esté en lista de espera. Y las listas de espera, fíjate, Rodrigo, en este año están en la peor cifra que hayamos tenido, incluso antes de la pandemia. Nunca habíamos tenido niveles tan altos de listas de espera. Entonces acá hay un sistema que reproduce listas de espera, y las listas de espera son la manifestación a nivel del ser humano de la deuda de financiamiento de la salud, en infraestructura, en recursos humanos, en equipamiento, en insumos. Lo que no se financia en salud se traduce en listas de espera. Me voy a salir un poco, me salgo de la pauta. Soy consejero del Colegio Médico Regional desde el año 2014. Por tanto, te ha tocado interactuar con el sector público, con el sector privado, a propósito del rol que desempeña. ¿Cómo has visto el rol del sector público en este último periodo en materia de salud? En nuestra región mal, sí, muy mal. Y yo esto lo he dicho en otros medios, creo que el servicio de salud Valparaíso San Antonio especialmente. Estamos hablando de los servicios de salud. Lo que pasa es que, para que nos entiendan quienes nos escuchan, el año 2007 aproximadamente se hace una reforma sanitaria que separa las funciones de promoción de lo que es saludable, sí, y prevención de enfermedades en manos de la Seremi, y atención sanitaria en redes de salud. El subsecretario de redes, entonces el jefe de los directores de servicios de salud, son 29 en Chile. En nuestra región hay 3, Valparaíso, San Antonio, Viña del Mar, Quillota y Aconcagua, y el director del servicio de salud es a la vez el jefe técnico y el que distribuye recursos para los hospitales y también para los CEFAM que dependen de los servicios de salud, y tiene una coordinación técnica con los CEFAM que dependen de los municipios. Bajo esa estructura, entonces, cuando usted está enfermo y tiene que irse a atender, que hayan camas, que hayan quirófanos, que hayan especialistas, es una respuesta de la red. Y el gestor de red es el nombre del director del servicio de salud. Él es el que, como un director técnico, tiene que mover las piezas para que usted pueda ser atendido. ¿Qué es lo que nos pasa en Valparaíso San Antonio? Que en los últimos 6 años hemos tenido 10 directores. Solamente este año hemos tenido 3. Una empresa de esa envergadura, que no tiene un gerenciamiento, una gestión eficiente, claramente va a afectar al servicio que provee. Y en nuestro caso ese servicio es la atención de salud, y eso lamentablemente significa que Valparaíso San Antonio es uno de los que lidera listas de espera, es uno de los que tiene las tasas más altas de atrasos de las garantías GES, que son entonces garantías legales de distintas enfermedades, y es uno de los que tiene mayores brechas en infraestructura, recursos humanos. ¿Dónde están los grandes proyectos de renovación para el Bamburen, para el Hospital Eduardo Pereira? El Eduardo Pereira, que es el centro quirúrgico de nuestra región, para Valparaíso San Antonio, y no tiene un proyecto cuando la lista de espera quirúrgica es un dolor de al menos 1 de cada 10 personas en nuestra región, 1 de cada 8. Entonces, ¿dónde están las autoridades? Bueno, en el gobierno anterior tuvimos un coronel del ejército que vino a ser director de salud, no tenía experiencia en el área. Tengo que ser crítico en su gestión previa a la pandemia, porque en la pandemia todo lo que se podría haber planificado cambió.
pero luego hemos tenido directores que han venido a posicionar a distintas personas de sus respectivos partidos políticos en una ambición más bien personal, más que estar en el servicio público. Y eso es cosa de revisar lo que ocurre, el comportamiento de distintos dirigentes gremiales en relación a la autoridad de turno, lo que pasa con movimientos de grados internos, las contrataciones que se hacen, lo que pasa cuando después cambia el director y cómo algunas personas emigran porque no estaban realizando labores técnicas, sino que más bien forman parte de una corte que acompaña a estas personas, pero sobre todo es cosa de mirar que nosotros somos... En Valparaíso, San Antonio, en Viña y Quillota, nuestros indicadores son malos hace por lo menos 15 años. Y hay otros servicios de salud que se están destacando positivamente. Entonces, nos estamos quedando atrás de una manera muy, muy nefasta para la comunidad, para la ciudadanía. Y en ese sentido, por ejemplo, yo claramente discuto que la gobernación regional no tenga atribuciones sobre lo que es la atención sanitaria en nuestra región. Yo creo que esto... los directores de servicios de salud deberían tener cargos que se prolongaran por 6 a 8 años, porque las políticas de atención de salud son de mediano y largo plazo, pero debiera haber una evaluación muy territorial de su gestión. Y esa evaluación territorial tiene que ver con las organizaciones de pacientes, con las organizaciones vecinales, pero también con la autoridad territorial, que es la gobernación. Yo estoy bastante desilusionado de lo que es el Ministerio de Salud y su gestión en nuestra región, en nuestro territorio. Muchas decisiones que se plantean en Santiago desconocen absolutamente cuál es nuestra realidad, y creo que ese es uno de los primeros cambios que debe ocurrir. Nosotros debemos emanciparnos del ministerio. El ministerio debe entregar directrices técnicas y nosotros como región evaluar cuáles son las mejores estrategias para aplicarlas. A nosotros nos ha tocado estar contigo en varias ocasiones a propósito del rol que desempeñamos como articulador, ¿no? Como gobierno regional también. Y probablemente a mí una de las cuestiones que más me ha golpeado en mi gestión es el tener que concurrir con recursos públicos para la adquisición de mamógrafos. Creo que te lo hemos comentado. El último mamógrafo que lo entregamos en la comuna de Limache, y significaba pasar de 500 prestaciones a 4.000 prestaciones, y colocaba una población objetiva de mujeres de 12.000 mujeres como una población objetivo de ser susceptible precisamente de tener esta atención que es tremendamente importante para prevenir, ¿no? Siendo el cáncer de mama una de las principales causas de muerte en mujeres en nuestra región. Y muchas veces nos encontramos también con la imposibilidad de seguir haciendo más cosas, porque nuestros recursos son limitados, etcétera. Estamos en la mesa por el nuevo Van Buren, estamos en la mesa de la coordinación del tema de la infraestructura, de los equipamientos. Ayer asumimos como presidiendo esta comisión para disminuir la inequidad en el acceso a la salud. A tu juicio, este proceso en el cual estamos, el proceso de la descentralización y el rol que debería desempeñar el gobierno regional en materia de salud, ¿qué más deberíamos hacer? Yo creo que nosotros debiéramos ser capaces, pero entiendo que es algo que escapa de alguna manera a las atribuciones de la gobernación, pero hay que hacer la pelea política para que la descentralización sea mayor. O sea, ¿cuál es el sentido que el Ministerio de Salud ordene o intente ordenar territorialmente los servicios de salud si tiene abandonado Valparaíso, San Antonio? Lo tiene abandonado. Sí. Lo tiene abandonado en recursos, lo tiene abandonado en gestión. En este momento está corriendo el proceso de selección de alta dirección pública para el nuevo director del Servicio de Salud. Y nosotros hemos pedido reiteradamente que quien dirija este servicio, más que ser la prenda o el chiche que traiga algún partido político, sea alguien que conozca la red, y que sepa, que tenga experiencia y que tenga liderazgo. Porque nosotros no podemos someternos a 3, 4 años más de una gestión paupérrima donde lamentablemente se posterguen los intereses reales de la gente. Bajo esa premisa, ¿por qué es el Ministerio de Salud el que tiene que nombrar al director de nuestro servicio de salud? ¿Por qué no puede ser la gobernación bajo una perspectiva territorial? ¿Por qué no puede ser algo distinto? Ok, que no sea la gobernación. ¿Por qué no podemos crear a nivel regional, como se hizo durante la pandemia, una mesa sanitaria en nuestra región? Y que esa mesa sanitaria, de manera pública y transparente, evaluando los currículum de los participantes, después de un proceso ADP, pueda hacer una selección. ¿Por qué no puede tener la ciudadanía
ciudadanía también una voz en estos procesos a través de las organizaciones comunales, regionales. ¿Por qué tiene que ser el Ministerio de Salud? Si lo que tiene que hacer el Ministerio de Salud es exigirle rendimiento a los servicios de salud. ¿Y cómo le va a exigir rendimiento si anda nombrando a dedo a las personas que van a participar? Entonces es bien raro el sistema, porque una vez que los nombra, ellos quedan como prendados y no pueden ir a golpear la mesa a exigir los recursos que después no nos transfieren. Seguro. De alguna manera lo que te ha tocado a ti, qué distinto es ser gobernador elegido y poder ir a decirle al gobierno los puntos que están mal, aunque haya cercanía ideológica, que ser un gobernador designado por el mismo presidente y tener que bajar el moño a, por ejemplo, una expansión insuficiente de los recursos públicos. Sí, es completamente distinto. No, se nos pasó el tiempo volando. Bien, muchísimas gracias, Luis Ignacio. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, disponible cuando quieran. Muy amable. Gracias.